Hola mis amigos, hoy vamos a reparar una lavadora. La parte de la lavadora funciona, pero la otra parte, que es la de secado, la centrifugadora, no funciona y se queda haciendo un ruido. No hace nada, no se mueve y se queda con un ruido. El motor parece que está funcionando, pero no hace nada. Lo ideal es apagarla ahí. Aquí tenemos el sistema, este es el de desagüe. Aquí tenemos el motor. Estos motores utilizan miren el fallo aquí. Utilizan este sistema para frenar el motor cuando se destapa. Fíjense, el motor está atascado, frenado, cuando está tapado. Entonces esto sistema, miren, ven ahí, cuando está tapada el freno se le quita. Cuando está destapada el freno se le pone. Entonces eso es lo que está pasando. Esto está roto, y esto lo podemos encontrar lo he visto en ropa de paca y otros tipos de cargamento. Y esto es lo que vamos a arreglar. Entonces podríamos desarmar entonces esta parte, pero si observamos, posiblemente en esta lavadora sería suficiente, posiblemente, vamos a hacerlo así, quitar esta tapa. Aquí estamos, mis amigos. Vamos con una herramienta, puede ser hasta un cuchillo o un destornillador plano. Tenemos ahí, hacemos fuerza y ya ahí sale un lado, y después que tiene un lado afuera ya es más fácil sacar el otro, y ahí está afuera. Tiene un resorte aquí y también tiene otro mecanismo aquí adentro que es para apagar el motor cuando la tapa está arriba. Así que cuando entremos la tapa tenemos que tener cuidado con eso. Aquí tenemos, mis amigos, el viejo que está roto. Podríamos hasta fusionarlo realmente, pero como está un poquito ya viejo, y lo vamos a guardar por si acaso lo necesitamos, pero eso se encuentra fácil. Miren, aquí es más ancho este que encontré, pero eso se puede romper. Y aquí vamos a cortar a esta medida aquí. Recordemos que tenemos que doblarlo aquí, por eso hay que cortar un poquito de más. Y entonces tenemos aquí y cortar el otro extremo, que también tenemos que dejarle un poco de más. Luego entonces cortar a esta medida más o menos. Bueno, ya está roto, así que por ahí mismo lo vamos a cortar. Ya está roto ahí. Miren lo fácil que es. Algo así como la mitad, o sea que salen dos más o menos.
Salió perfecto. Ahí vamos a entonces el nuevo, el que vamos a construir, a fusionarlo, el plástico. Hacemos presión, mucha presión. Para más rápido voy a aumentar la temperatura a 400 grados Celsius. Pero no tiene que ser preciso, vuelvo y repito. Se puede usar, no tiene que ser una máquina de esta, sino puede ser hasta una vela, por ejemplo. Miren cómo quedó, fusionadito. Se torció un poco porque se calentó demasiado y se movió. Pero esos sobrantes se le puede cortar. Miren estos flecos. Como he hecho cortado de otros más grandes, quedaron unos flecos, fibras. Esas fibras no es bueno que estén ahí porque por ahí se sigue desflecando y se daña más rápido. Con el mismo calor, no mucha temperatura, se puede eliminar para que no, al paso, quemarlas. Terminando con los flequillos. Así ha quedado, mis amigos. Miren, no es perfecto, no es perfecto, pero está un poquito torcido, pero hace su función. Vamos, mis amigos, por este hueco, el primer hueco, el otro para el desagüe. Recordemos que tenemos que ponerle el resorte y el botón debe de ir por encima de este plástico. Entramos en este lado, que es fácil, un lado primero y el otro tenemos que usar una herramienta para hinchar que entre al hoyo que está ahí. Vamos a ver si ahí entra, creo que sí. Para acá y ahí entra, ahí está. Para más facilidad, mis amigos, les recomiendo abrir la tapa para poner el bajante este aquí que va a subir el freno del motor, subirlo o ponerlo. Ya le puse aquí esta piececita que se le había quitado para que pasara más fácil por el plástico. Entonces anteriormente estaba como por aquí, pero como este plástico yo se lo puse un poquito más largo, pues lo vamos a poner un poquito más hacia abajo. Hacemos un poquito de fuerza para quitar el freno y proceder a engancharlo en uno de los hoyitos de abajo. Miren como el motor da vuelta suave porque el freno está levantado, está haciendo la función el cablecito. La tapa está abajo, levanto la tapa y miren cómo se nota la función. Ahí está frenado porque la tapa está levantada. La tapa que tenemos aquí. La tapa está levantada, está frenado el motor con el mecanismo este. Cuando bajo la tapa, está duro. Así es, ahí el motor está liberado y va a funcionar. Entonces, mis amigos, ya estamos listos. Ya usted escucha el motor funcionando, haciendo su función. Fíjense, ahí yo la apagué y va bajando su velocidad despacio. Fíjense la diferencia ahora con el freno, que sí está funcionando. Cuando levanto la tapa, se frena. Se apaga el motor, pero también se frena. Esa es la diferencia. Ese freno es para seguridad.
Esto ha sido todo, señores. Hasta un próximo video. Recuerda suscribirte, darle a like y compartir nuestros videos. Hasta la próxima.